Et cosa que nunca deberiam quedar sin leer. Palabra que esperons en el silencio, como bomba de tiempo envuelta en papel. Palabra que podriam cambiarlo todo, si tan solo alguien tuviera el valor de enfrentarla. Pero el orgullo e una enfermedad silenciosa. Te comme por dentro mientras te convence de que está siendo flirt. Martin sostiene el sobre en su mano. Et Blanco, gastado en las esquinas. Leva meses guardado en el cajón de su escritorio, bajo factura vieja y fotografía que nunca miro dos veces. El sobre tiene su nombre escrito a mano. La letra es familiar. Demasiado familiar. Y por eso mismo, nunca lo ha abierto. Está sentado en la cocina de su departamento, solo. Afura lueve. El sonido del agua golpeando el vidrio es el único que rompe el silencio. Tiene 42 años. Cabello gris en la sienne. Ojo cansado. Mano que tiemblan apenas cuando sostiene ese sobre. Lo mira como si fuera un enemigo. Como si dentro hubiera algo capaz de destruirlo. Y tal vez lo haya. Pero Martin no lo abrirá. No hoy. No mañana. Quizá nunca. Porque palabra que duelen más cuando le gantarde. Palabra que no merecen ser escuchada cuando fueron escritas desde el desprecio, desde la traición, desde la mentira. O eso es lo que él cree. O lo que necesita creer para seguir adelante. Déjà el sobre la mesa. Se sirve un café frío. Mira por la ventana. La lluvia se ha sin prisa. Y en su mente, una sola pregunta lo percibe como un fantasma, si me equivoqué. Pero Martin no es un hombre que admita error. Nunca lo ha sido. El sobre le va ahí se meses. Llegó un día cualquiera, sin aviso. Sin llamada previa. Sin explicación. Solo un nombre en el remitante que le heló la sangre. Un nombre que juró nunca volver a pronunciar. Un nombre que le arrancó demasiado. Que lo dejó vacío. Que lo obligó a reconstruirse desde cero. Daniela. Su hermana. O lo que alguna vez fut su hermana. Ahora solo es una palabra en un sobre. Una voz silenciada por el tiempo y por el orgullo. Una historia que terminó a sano, en una tarde de grito y puerta cerrada. Una historia que Martin decidió enterrar para siempre. Pero los muertos no siempre descansan en paz. AVC, vuelven. AVC, te dejan carta. Y AVC, cuando finalmente decide leerla, ya es demasiado tarde. Martin guarda el sobre de nuevo. Lo entierra bajo papel, bajo olvido, bajo capa de rabia que nunca se fueron del todo. Se dice a sí mismo que no importa. Que lo que sí que Daniela haya escrito, ya no tiene peso. Ya no tiene poder. Ya no tiene lugar en su vida. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro donde guarda todo lo que no quiere enfrentar, Martin sabe la verdad. Sabe que ese sobre lo perseguirá hasta el día en que finalmente lo abra. O hasta el día en que si demasiado tarde para hacerlo. Si tan solo hubiera abierto aquel sobre. Martin no nació orgulloso. El orgullo no es algo con lo que se nace. Es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, cada vez que el mundo te golpea y decide no caer. Cada vez que te traicionan y decide no confiar más. Cada vez que te rompen y decide no volver a sentir. Cuando era niño, Martin era suave. Sensible. De eso niño que Laurent cuando ven una película triste. De eso que abrazan a su madre con fuerza antes de dormir. De eso que creen que el mundo es bueno, que la gente es buena, que todo puede arreglarse con amor y paciencia. Pero la vida no ensna con amor. La vida ensna con golpe. Su padre se fue cuando él tenía 9 años. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo una mañana vacía y una madre llorando en la cocina. Martin aprendió ese día que las palabras no siempre se dicen. Que a veces, la gente simplement desaparece. Y que el silencio puede ser más cruel que cualquier insulto. Daniela, su hermana mayor, fue su refugio. Ella tenía 14 años, y aunque también estaba rota, se esforzaba por sostenerlo. Le preparaba el desayuno. Lo ayudaba con la tarea. Le decía que todo iba a estar bien,
incluso cuando en la misma no lo creía. Pero los no pasaron, y Daniela cambió. O tal vez no cambió. Tal vez solo dejó de fingir. Cuando Martín tenía 18, Daniela se casó. Un hombre mayor. Alguien que prometió sacarla de la pobreza, de la tristeza, de esa casa llena de recuerdo podrido. Martín no fut invitado a la boda. Su madre tampoco. Daniela simplement se fut. Y desde entonces, los llamados se volvieron menos frecuentes. Las visitas, inexistantes. Los lazos, invisibles. Martín no entendía por qué. Intentó acercarse. Llamó. Escribió. Fut a buscarla. Pero Daniela siempre tenía excusa. Siempre estaba ocupada. Siempre había algo más importante que él. Y un día, dejó de intentarlo. Porque un límite. Et un pinto en elle que el amor se cansa. En elle que el esfuerzo se agota. En elle que simplement décider que ya no vale la pena. Ce fut el día en que Martín construyó su primera pared. Los años siguientes fueron duros. Martín trabajó sin descanso. Se graduó de la universidad. Consiguió un empleo decente. Se mudó a su propio departamento. Construyó una vida desde cero, sin ayuda de nadie. Sin padre. Sin hermana. Solo él y su determinación. Y con cada logro, la pared crecía. Con cada rechazo, se hacía más alta. Con cada traición, más gruesa. Hasta que un día, Martín se dio cuenta de algo, ya no necesitaba a nadie. Ya no dependía de nadie. Ya no esperaba nada de nadie. Y eso, pensó, era libertad. Pero también era prisión. Daniela volvió a aparecer cuando Martín tenía 35 años. Fue una llamada inesperada. Una voz que sonaba extraña, como si viniera de otra vida. Quería verlo. Necesitaba hablar. Tenía algo importante que decirle. Martín se negó. No con grito. No con insulto. Simplement con frialdad. Con una voz plana que decía, no tengo nada que hablar contigo. Y colgó. Daniela volvió a la mar. Una vez. Dos veces. 10 veces. Dejó mensaje. Envió correo. Pero Martín nunca respondió. Porque había aprendido algo en todo eso ano de silencio, las personas que te abandonan no merecen una segunda oportunidad. O eso se decía a sí mismo. Pasaron los meses. Las llamadas cesaron. Los correos dejaron de llegar. Y Martín sintió algo parecido a la victoria. Como si hubiera ganado una guerra que nunca pidió pelear. Pero las guerras siempre dejan cicatriz. Y las cicatrices siempre duelen cuando llueve. Fut ces meses atrás cuando llegó el sobre. Martín acababa de llegar del trabajo. Cansado. Hambriento. Con ganas de no pensar en nada. Y ahí estaba, en su buzón. Blanco. Simple. Con su nombre escrito a mano. Y el renitente, Daniela Mené. El corazón de Martín se detuvo. Por un segundo, pensó en abrirlo. Por un segundo, sintió curiosidad. Por un segundo, la pared que había construido tembló. Pero solo por un segundo. Luego volvió el orgullo. Volvió la rabia. Volvió el recuerdo de toda esa llamada ignorada, de toda esa ausencia, de todo eso ano en los que Daniela decidió que él no importaba. Y Martín guardó el sobre sin abrirlo. Lo metió en un cajón. Lo enterró bajo papel. Lo escondió bajo capa de indiferencia. Porque había decidido algo hacía mucho tiempo, no importaba lo que Daniela tuviera que decir. No importaba si era importante, urgente o desesperado. Ya era demasiado tarde. O eso creía. Porque el orgullo tiene una cualidad peligrosa, te convence de que está en lo correcto, incluso cuando todo dentro de ti grita que te equivoca. Y Martín levaba a no escuchando ese grito. Pero nunca lo admitió. Et mentira que uno se dais a sí mismo para poder dormir. Mentira pequeña, cómoda, que se acomodan en los rincones de la mente como viejo meuble que ya nadie mueve.
Martin se habilla dicho mucha mentira en los últimos meses. Que el sobre no le importaba. Que Daniela no le importaba. Que su pasado no le importaba. Pero las mentiras tienen fecha de vencimiento. Y la de Martin estaba a punto de cumplirse. Todo comenzó con pequeño detalle. Cosa que no debería haber notado, pero que de alguna forma se colabó en su rutina como grita en una pared. Un día, mientras tomaba café en su lugar habitual, vio a una mujer que se parecía a Daniela. No era ella, por supuesto. Pero el corazón de Martin se aceleró de toda forma. Sintió algo que no había sentido en años, miedo. Miedo de que Daniela apareciera. Miedo de que no apareciera nunca más. Otra tarde, mientras revisaba vieja foto en su celular, encontró una imagen de cuando era niño. Daniela lo abrazaba. Ambos sonreían. La foto estaba borrosa, pero la ternura era clara. Martin la miró durante varios minutos. Luego la borró. Pero no pudo borrar lo que sintió al verla. Su amigo comenzaron a notar el cambio. Martin siempre había sido reservado, pero ahora era distante. Cancelaba plan. Respondía con monosílabo. Se perdía en su pensamiento durante las conversaciones. Una noche, su mejor amigo, Ricardo, lo confrontó. ¿Qué te pasa, hermano? Le va semana raro. Martin se encogió de hombro. Nada. Estoy cansado. Mentira. Te conozco. Algo te está comiendo por dentro. Martin miró su cerveza. La condensación formaba pequeño río en el vidrio. Daniela me escribió. Ricardo levantó las cejas. ¿Tu hermana? ¿Después de todo esto sano? Sí. ¿Y qué te dijo? No lo sé. No lo lee. Ricardo lo miró como si acabara de confesar un crimen. ¿No lo lest? ¿Por qué no? Martin apretó la mandíbula. Porque no me importa lo que tenga que decir. ¿Estás seguro de eso? No lo estaba. Pero no iba a admitirlo. No front a Ricardo. No front a nadie. Y mucho menos front a sí mismo. Sí. Estoy seguro. Ricardo suspiró. Mira, no voy a decir qué hace. Pero si te escribió después de tanto tiempo, tal vez si importante. Tal vez debería. No. La voz de Martin fut fría. Firme. No voy a leerlo. No voy a darle esa satisfacción. Satisfacción. Martin, ¿y tu hermana? Era mi hermana. Ya no lo es. Ricardo no insistió. Pero su mirada decía todo lo que su palabra no podía. Decía, te está equivocando. Decía, te va a arrepentir. Decía, todavía está a tiempo. Pero Martin no escuchaba. Porque el orgullo no solo te ciega. Te vuelve sordo. Pasaron las semanas. El sobre seguía ahí, en el cajón, esperando. Martin lo había mirado varias veces. A veces lo sacaba, lo sostenía, sentía el peso del papel entre su dedo. Imaginaba lo que podría decir. Imaginaba a Daniela escribiéndolo, eligiendo cada palabra con cuidado. Imaginaba su voz leyéndolo en su mente. Pero nunca lo abría. Porque cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo lo detenía. Una voz interna que le decía, no temerás. No después de todo. Una voz que sonaba como la suya propia, pero que en realidad era el eco de años de dolor acumulado. Una voz que mentía. Pero que él creía. Una noche, Martin tuvo un sueño. Estaba en la casa de su infancia. Todo estaba exactamente como él lo recordaba, las paredes amarillas, el piso de madera desgastado, el olor a café de su madre. Daniela estaba sentada en la mesa de la cocina. Tenía 14 años otra vez. Lo miraba con esos ojos que solían decir que todo iba a estar bien. ¿Por qué no les mi carta, Martin? Él no podía responder. No podía moverse. Solo podía mirarla. Te estoy esperando, decía ella. Pero no puedo esperar para siempre. Martin se despertó empapado en sudor. Eran las 3 de la mañana.
La casa estaba en silencio. Se levantó, fut al escritorio, abrió el cajón. El sobre estaba ahí. Blanco. Silencioso. Paciente. Lo tomó entre su mano. Lo acercó a su pecho. Estuvo a punto de rasgarlo. Pero no lo hizo. Porque el orgullo siempre gana la primera batalla. Et en la última donde pierde. Al día siguiente, algo cambió. Martin recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente, no contestaba número desconocido. Pero algo en él, algo que no podía explicar, él lo hizo responder. Bueno. Hubo un silencio. Luego, una voz de mujer. Mayor. Cansada. Martin Mené. Si. ¿Quién habla? Soit Elena. Elena Vargas. Amiga de tu hermana, Daniela. El estómago de Martin se revolvió. ¿Qué quiere? Elena dudó. Solo, quería saber si había leído su carta. No. Martin, ella real necesitaba que la lera. Plus de bio necesitarmente. Cuando yo la necesitaba a ella. No sabe lo que pasó. No sabe por qué. No me importa. Martin colgó. Pero su mano temblaba. Y por primera vez en ano, sintió algo que había olvidado cómo sentir. Miedo. Miedo de que tal vez, solo tal vez, estaba cometiendo el error más grande de su vida. Pero aún así, no abrió el sobre. Porque el orgullo no se rinde fácilmente. Incluso cuando todo a su alrededor comienza a derrumbarse. Et momento en la vida en los que el tiempo se detiene. En los que todo lo que creía sólido se desmorona en un instant. En los que el cielo desaparece bajo tu pied y caes hacia un vacío del que sabe que nunca volverá. Para Martin, ese momento llegó a Marte por la tarde. Estaba en el trabajo, revisando correo que no le importaban, respondiendo mensajes que no significaban nada. Su vida se había vuelto eso, una serie de tareas automáticas que le naban las horas pero no le naban el vacío. Estaba a punto de salir a comer cuando su teléfono vibró. Otro número desconocido. Normalmente, él lo habría ignorado. Pero después de la llamada de Elena, algo en él se había roto. Algo que le decía que no podía seguir oyendo para siempre. Contestó. Bueno. Martin Mené. Si. Habla el doctor Ramírez, del Hospital General. L'amant en relation a su hermana, Daniela Mené. El mundo de Martin se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo una pausa. Ese tipo de pausa que dais todo honte de que se diga nada. Lamento informar que su hermana falleció esta mañana. Las palabras entraron en su oído, pero su cerebro se negó a procesarla. Falleció. Su hermana. Daniela. Muerta. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. Cáncer. Etapa terminal. Estuvo internada las últimas 3 semanas. Cáncer. 3 semanas. Y él no sabía nada. ¿Tenía familia? ¿Alguien que podamos contactar? Preguntó el doctor. Martin no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado. Sus pulmones se habían olvidado de cómo respirar. Señor Mené, está ahí. Sí, susurró. Yo soy su hermano. Entiendo. Lamento mucho su pérdida. Si gusta, puede pasar al hospital para los trámites correspondientes. Ella dejó alguna pertenencia. Martin colgó sin decir nada más. Se quedó sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora sin verla. A su alrededor, la oficina seguía viva. Gente hablando. Riendo. Viviendo. Como si nada hubiera cambiado. Pero para Martin, todo había cambiado. Daniela estaba muerta. Y él nunca leyó su carta. El trayecto al hospital fue borroso. Martin no recordaba haber tomado el auto. No recordaba haber conducido. Solo recordaba estar ahí, en el estacionamiento, mirando las puertas de vidrio que lo separaban de la verdad. Entró. El olor a desinfectante lo golpeó como un puño. Los pasillos eran blancos.
Frio. Le no de jante que parecía estar en el limbo entre la vida y la muerte. Martin camino hasta el mostrador. Una enfermera le sonrió confiesa sonrisa triste que solo se yuesa en hospital y funeraria. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo por Daniela Mene. Mi hermana. Me dijeron que falleció. La sonrisa de la enfermera se volvió aún más triste. Sí. Lo lamento mucho. El doctor Ramírez lo está esperando. Martin siguió a la enfermera por un corredor interminable. Cada paso resonaba en su cabeza como un tambor. Cada respiración era un esfuerzo. Cuando finalmente llegaron a una pequeña oficina, el doctor Ramírez lo recibió con un apretón de mano firme. Señor Mene. Lamento su pérdida. Martin asintió. No confiaba en su voz. El doctor se sentó detrás de su escritorio y sacó una carpeta. Su hermana ingresó hace 3 semanas. El cáncer estaba muy avanzado. Hicimos todo lo posible, pero... ¿Por qué no me llamaron antes? La voz de Martin sonó más dura de lo que pretendía. El doctor lo miró con compasión. Ella pidió que no lo hiciéramos. Dijo que usted no tenía contacto. Que no quería molestarlo. Molestarlo. Et esa palabra se clavó en el pecho de Martin como un cuchillo. Sufrió, preguntó, casi sin voz. Al final, no. Le dimos todo el cuidado paliativo necesario. Estaba en paz. En paz. Martin no sabía qué significaba eso. No sabía cómo alguien podía estar en paz muriendo sola, sin familia, sin su hermano. ¿Dijo algo? El doctor asintió y sacó una pequeña caja. Su pertenencia. No era mucho. Alguno efecto personal. Y esto. Sacó un sobre. Blanco. Gastado. Idéntico al que Martin tenía en casa. Pidió que se lo entregáramos en persona. Dijo que era importante. Martin tomó el sobre con mano temblorosa. Era diferente al primero. Este tenía mancha. Arruga. Como si Daniela lo hubiera escrito y reescrito muchas veces. Como si hubiera orado sobre él. Puedo verla. El doctor vaciló. Sí. Pero debo advertirle que. Quiero verla. El doctor asintió y lo guió por otro corredor. Bajaron una escalera. El aire se volvió más frío. Más pesado. Llegaron a una puerta de metal. El doctor la abrió. Y ahí estaba. Daniela. Su hermana. Cubierta con una sábana blanca. Martin se acercó lentamente. Cada paso era una agonía. Cuando finalmente llegó junto a ella, el doctor retiró la sábana de su rostro. Martin no pudo contener el sollozo. Daniela parecía más joven de lo que recordaba. Más frágil. Su cabello había desaparecido. Su piel era pálida como el papel. Pero su expresión era tranquila. Como si finalmente hubiera encontrado descanso. Martin extendió la mano y tocó su mejilla. Estaba fría. Tan fría. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Pero las disculpas no devuelven a los muertos. Martin pasó horas en esa habitación. No hablaba. No lloraba. Solo miraba. Miraba a la hermana que había perdido 2 veces. Una vez cuando ella se fue. Y otra vez cuando él se negó a dejarla volver. Cuando finalmente salió del hospital, el sol ya se había puesto. El mundo estaba oscuro. Y Martin sentía que nunca volvería a ver la luz. Llegó a su departamento como un fantasma. Dejó las llaves en la mesa. Se sentó en el sofá. Y sacó los 2 sobres. El primero, que había llegado hace meses. El segundo, que acababa de recibir. Los puso lado a lado. Y por primera vez en mucho tiempo, Martin lloró. Lloró por los años perdidos. Lloró por las palabras no dichas. Lloró por el orgullo que él había dejado solo. Y lloró porque sabía que, sin importar lo que dijeron esa carta, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto.
Daniela se había ido. Y él nunca tendría otra oportunidad. Et silencio que pesant masque cualquier grito. Silencio que se quedant contigo, que te sigan a donde veia, que te despiertant en medio de la noche con progata que nunca tendrán respuesta. Martin vivió en ese silencio durant dia después del funeral. El funeral había sido pequeño. Quasi vacío. Alguna amiga de Daniela. Elena, la mujer que él había amado. El esposo de Daniela no estaba. Martin supo después que se habían divorciado a no atra. Que Daniela había vivido sola los últimos tiempo. Que había pasado por todo eso sin él. Y eso él lo destrozaba. Martin no pudo hablar durant el funeral. No pudo decir palabra bonita sobre su hermana. No pudo fingir que la conocía, porque la verdad era que no la conocía. No a la Daniela adulta. No a la Daniela que había sufrido. No a la Daniela que había muerto esperando que él la perdonara. Cuando todos se fueron, Martin se quedó junto a la tumba. Mirando la tierra fresca. Mirando las flores que pronto se marchitarían. Mirando el nombre grabado en la lápida, Daniela Mene. 1981 a 2026. 45 años. Tan poco tiempo. Y él había desperdiciado tanto de ese tiempo en estar enojado. De vuelta en su departamento, Martin evitó los sobre durant dia. Los dejó en la mesa de la cocina, como dos fantasmas que él miraban en silencio. Cada vez que pasaba junto a él, sentia un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba en abrirlo, algo en él se resistía. Porque sabía que una vez que los lera, no habría vuelta atrás. Sabría la verdad. Y la verdad, a veces, es más cruel que la ignorancia. Pero no se puede huir para siempre. Una noche, después de una semana sin dormir bien, sin comer bien, sin vivir bien, Martin tomó los sobres. Se sirvió un vaso de whisky. Se sentó en el sofá. Y finalmente, con mano que temblaban, abrió el primero. El que había legado 6 meses atrás. La carta estaba escrita a mano. La letra de Daniela era pequeña, cuidadosa. Como si cada palabra hubiera sido pensada 1000 veces antes de ser escrita. Querido Martin. No sé si leerá esto. Probablemente no. Y no te culpo. Sé que te fallé. Sé que te abandoné cuando más me necesitaba. Sé que no hay excusa para eso. Pero quiero que sepa la verdad. No para que me perdone. No espero eso. Solo para que entienda. Cuando me casé con Roberto, pensé que estaba escapando. Escapando de la pobreza. Del dolor. De los recuerdos de papa. Pensé que si me iba lo suficientemente lejos, podría ser alguien nuevo. Alguien que no levara todo ese peso. Pero me equivoqué. Roberto no era un buen hombre. Al principio él lo escondía bien. Pero poco a poco, mostró quién era real. Me controlaba. Me aislaba. Me hacía sentir que yo era el problema. Que yo era la razón por la que todo iba mal. Te algé porque me daba vergüenza. Porque no quería que viera en él que me había convertido. Porque tenía miedo de que si te acercaba, él también te lastimara. Sé que debí haberte dicho algo. Sé que debí haber pedido ayuda. Pero el orgullo, Martin, el orgullo me impidió hacerlo. El mismo orgullo que tú y yo heredamos de papa. Me divorcié a 3 años. Estuve recuperando. Reconstruyendo. Y durant todo ese tiempo, pensé en ti. En amarte. En buscarte. Pero tenía miedo de que me rechazara. Y cuando finalmente junté el valor para hacerlo, él lo hiciste. Y él lo entendí. Pero ahora estoy enferma, Martin. Muy enferma. Los doctores no me dan mucho tiempo. Y es lo único que quiero es decirme que sepa que él lo siento. Que nunca dejé de quererte. Que fuiste el mejor hermano que alguien podría haber tenido. Y que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Te quiero, hermanito. Siempre te querré. Daniela. Martin leyó la carta 3 veces. 4 veces. 5 veces. Cada palabra era un golpe.
Cada phrase, una punalada. Cuando terminó, dejó caer la carta al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Había estado enferma. Había estado sola. Había estado muriendo. Y él la había rechazado. El llanto vino con fuerza. Un llanto que no había salido en ano. Un llanto que arrastraba todo el dolor acumulado, toda la culpa, todo el arrepentimiento. Martín lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Hasta que su cuerpo se rindió. Hasta que solo quedó el vacío. Pero aún faltaba el segundo sobre. Lo abrió con mano temblorosa. Esta carta era más corta. Y estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Daniela. Martín. Si está leyendo esto, significa que ya no estoy. Y está bien. Estoy cansada. Lista para descansar. Solo quería decirte una última cosa. Te perdono. Sé que nunca me pediste perdón. Sé que probablemente nunca lo hará. Pero igual te perdono. Porque entiendo el dolor. Entiendo el orgullo. Entiendo por qué me aljaste. Y quiero que sepa que no te guardo rencor. Espero que alguien día pueda perdonarte a ti mismo. Espero que encuentres paz. Espero que seas feliz. Y espero que, cuando pienses en mí, no solo recuerdes el final. Espero que recuerdes cuando éramos niños. Cuando yo te abrazaba en las noches que tenía pesadilla. Cuando te preparaba el desayuno. Cuando te decía que todo iba a estar bien. Porque en ese momento, él lo estaba. Y en ese momento, fuimos felices. Te amo, Martín. Para siempre. Tu hermana, Daniela. Martín dejó caer la carta. No quedaba nada más que decir. No quedaba nada más que sentir. Solo el peso insoportable de saber que la persona que más amaba en el mundo él lo había perdonado. Y que él nunca tendría la oportunidad de hacer lo mismo. Los días después de leer las cartas fueron extraños. Martín seguía despertando. Seguía yendo al trabajo. Seguía haciendo todo lo que se supone que una persona debe hacer para seguir viviendo. Pero por dentro, estaba muerto. Había algo diferente en él. Su amigo él lo notaba. Ricardo intentó hablar con él varias veces, pero Martín ya no tenía palabra. Ya no tenía ganas de explicar. Ya no tenía energía para fingir que estaba bien. Porque no él lo estaba. Y probablemente nunca él lo estaría. Una tarde, Martín fue al lugar donde Daniela había vivido su último año. Era un departamento pequeño. Modesto. Lleno de cosas que contaban la historia de una vida que él nunca conoció. Había libro. Fotografía. Planta que ya estaba muerta. Y en una mesa junto a la ventana, encontró un álbum. Lo abrió con cuidado. Eran fotografías de ellos dos. De cuando eran niños. De cuando eran felices. Martín en su primer año de escuela. Daniela abrazándolo. Ambos sonriendo. Había una foto en particular que él dejó sin aliento. Era de un cumpleaños. El suyo. Debía tener unos 7 años. Daniela le había hecho un pastel. No era bonito. Estaba chuco. Pero Martín él lo recordaba. Recordaba el sabor. Recordaba la ternura con la que él lo había hecho. Recordaba haber sido amado. Debajo de la foto, había una nota escrita con la letra de Daniela, el mejor día de mi vida fue cuando naciste. Martín cerró el álbum y él lo abrazó contra su pecho. Y volvió a llorar. Pero esta vez, no solo lloró por Daniela. Lloró por sí mismo. Por todo lo que había perdido. Por todo lo que nunca podría recuperar. Los meses pasaron. Martín guardó las cartas en un cajón junto al álbum. A veces las sacaba. A veces las leía. A veces solo las miraba, como si fueran reliquias de un mundo que ya no existía. Y en ese momento, se preguntaba cómo habría sido todo si las hubiera leído a tiempo. Si hubiera contestado su llamada. Si hubiera ido a verla. Si hubiera dejado a un lado su maldito orgullo. Tal vez habrían tenido tiempo. Tiempo para hablar.
Tiempo para reconciliarse. Tiempo para ser hermano otra vez. Tal vez Daniela no habría muerto sola. Tal vez él no viviría con este peso en el pecho todos los días. Pero el tiempo no se devuelve. Y los muertos no resucitan. Una noche, Martin tuvo un sueño. Estaba en la casa de su infancia otra vez. Daniela estaba ahí. Pero esta vez no era una niña. Era adulta. Tal como la había visto en el hospital. L'est mi carta, le preguntó. Sí. Ella sonrió. Una sonrisa triste pero llena de paz. Y? Lo siento, dijo Martin. Siento no haberla leído antes. Siento no haber estado ahí. Siento todo. Daniela se acercó y él lo abrazó. Y por un momento, Martin sintió calor. Sintió perdón. Sintió amor. Ya no importa, le susurró ella. Solo importa que ahora él lo sabe. Cuando Martin despertó, el sol apenas comenzaba a salir. Se quedó acostado, mirando el techo, con lágrimas silenciosas corriendo por su mejilla. Y supo algo. Supo que no podía cambiar el pasado. Pero podía cambiar el futuro. Podía aprender de su error. Podía asegurarse de que nunca más el orgullo y lo alejara de alguien que amaba. Podía vivir de una forma que honrara la memoria de Daniela. No sería fácil. Nada de esto sería fácil. Pero era lo único que podía hacer. Martin se levantó. Se duchó. Se vistió. Y salió a caminar por la ciudad. El aire estaba fresco. Las calles estaban llenas de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Martin no sintió solo vacío. Sintió algo más. No era felicidad. Todavía no. Pero era esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podía aprender a vivir con el peso de lo que había perdido. Y tal vez, algún día, podría perdonarse a sí mismo. Aunque sabía que ese día tardaría mucho en llegar. Porque palabra que llegan demasiado tarde. Palabra que nunca podrán cambiar lo que pasó. Palabra que solo quedan como testigo silencioso de todo lo que pudimos haber sido, pero que nunca fuimos. Y. Martin viviría con esa palabra para siempre. En su mente. En su corazón. En las cartas que finalmente leyó. Cuando ya no quedaba nadie a quien decir que él lo sentía. Fin.